diciembre de 2023, a las 11 horas, el Tribunal de Grado integrado por los señores docentes, ingeniero Jaime Salvador, PhD, matemático Mauricio Abril y la asistencia de ingeniera Zoila Ruiz, PhD como tutora, se instala para receptar la presentación oral previo a la obtención del título de ingeniero en ciencias de la computación al señor Salinas Bolaños Leonardo Adrián. Según el instructivo de titulación, el estudiante tiene hasta 30 minutos para rendir su trabajo de titulación, para defenderlo, y los señores docentes tienen hasta 20 minutos para la ronda de preguntas. Señores miembros del tribunal están legalmente instalados. Gracias por asistir a la exposición de mi proyecto integrador que tiene como título Desarrollo de IA para aplicativos demo de videojuegos utilizando aprendizaje por recuerdos en MLSD. Aquí tenemos una solución a lo que vamos a hacer. Empecemos con una introducción. Actualmente tenemos lo que es un boom en la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas que están implementando funcionalidades como IA, pueden ser por ejemplo ChatGPT, Photoshop, con su estilo automático, e incluso la nueva versión de Windows que está saliendo en Copilot. Pero antes de todo esto, ya se venía utilizando lo que es la inteligencia artificial en sectores como los negocios, la educación, las finanzas, la industria, etc. Pero en particular en los videojuegos. Dejando de lado que son muy accesibles los videojuegos, ¿qué es lo que los hace tan populares? Es una opinión muy subjetiva, pero se puede resumir en 3 puntos. Debe tener una historia atrapante, o sea, ¿por qué hago lo que hago? Debe tener un diseño artístico porque un juego es una pieza de software. ¿Qué pieza de software? Primero entra por los ojos. Entonces, cualquier software que no sea atractivo visualmente, difícilmente es popular. Y la jugabilidad, o sea, ¿qué hago? Disparo, corro, escondo, etc. Atado con el tema de la jugabilidad está la dificultad. La dificultad se presenta en los videojuegos de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, son los acertijos. Pero la más común es a través de desafíos, son enemigos. Los enemigos en un videojuego caen en la categoría de un NPC. O sea, todos los personajes que no son controlados por el jugador se llaman NPCs. Los enemigos, independientemente de lo que sean, estos se espera y es un estándar que tengan un comportamiento sumamente realista y que parecen humanos. Esto hace un tiempo era un objetivo sumamente difícil de conseguir hablando programáticamente. Tenían niveles de cómputo inferiores a los que tenemos hoy y las técnicas de programación no eran tan sofisticadas. Recordemos la técnica de restricción, entre más complejos de comportamiento, más tiempo va a tomar programarlo y va a costar más dinero. Pero gracias a la programación, a los aspectos que tenemos ahora, estamos lo que es la inteligencia artificial, que hace, simplifica todo el proceso de implementar estos comportamientos sumamente complejos. Eso significa que ahorra costos y también produce un resultado que es más realista. Ahora, ¿por qué escoger un videojuego como proyecto de creador? Un videojuego es una pieza de software que involucra bastantes áreas de la informática. Ritmos, leyes, proyectos, necesitar bases de datos, etc. Pero sobre todo la inteligencia artificial. Y lo hace de una manera en que este tipo de proyectos proporciona una experiencia muy amena, muy agradable en la que se aplica la investigación. Ahora, ¿por qué escogí también un juego de carreras? Bueno, un juego de carreras se espera que los agentes tengan un comportamiento muy simple. O sea, acelerar y llegar a la meta. Sí. Pero a través del tiempo los controladores se van haciendo más complejos. Las simulaciones de física van aumentando más. Existen ahora palancas que son básicamente volantes, marchas con velocidades, también se van ya simulando lo que es aerodinámica, y llegar a este comportamiento simple es más complicado porque aumentan más y más variables. Entonces, como objetivo general tenemos desarrollar un funcional del videojuego que implemente gen inteligente que tenemos con por refuerzo utilizando útiles herramientas de análisis. Lo que se necesitaba aquí es implementar que puedan ir a través de la pista y acabar la carrera sin que hayan sido específicamente programados para ello. Objetivo específico número 1, tenemos que diseñar un ambiente de aprendizaje lo suficientemente diverso y escalar la complejidad que permita a la gente experimentar distintos tipos de escenarios de aprendizaje. Es necesario porque queríamos que la gente pueda
conducir por cualquier pista, no solo en la que fue entrenado, la que generalice el comportamiento de conducir. El objetivo de números tenemos que revisar y emplear técnicas de estado del arte para desarrollar performance en videojuegos. Entonces necesitamos aplicar todos los algoritmos, técnicas que nos permitan implementar comportamientos ya realistas sobre un controlador de juegos de carreras para hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, hablemos un poco del estado del arte. Todos sabemos que la inteligencia artificial básicamente es dotar sistemas la habilidad de tomar decisiones que necesiten un cierto grado de inteligencia humana. Un subgrupo de la inteligencia artificial es el machine learning, que grosso modo es decir, darles a las computadoras la habilidad de aprender sin que hayan sido específicamente programadas para ello. Y un subgrupo más pequeño de machine learning es deep learning, que tiene que ver con todo lo que es el uso de redes neuronales artificiales. Dentro del machine learning y aprendizaje por computadora tenemos bastantes tipos de aprendizaje. Tenemos supervisado, ya sabemos cuál es, supervisado, semi-supervisado, y el que nos interesa, el aprendizaje por refuerzo, que este es básicamente sinónimo de videojuegos y robótica. Es el que es guiado por recompensa de penalizaciones. El aprendizaje por refuerzo básicamente es que un agente toma decisiones sobre un entorno, el entorno cambia, y es recompensado o penalizado con alguna recompensa. Vamos a tener una acción, el estado del entorno cambia, el estado y una recompensa o penalización es retroalimentado a la gente, y se trata de utilizar su política para que pueda maximizar la recompensa. Aquí entra un concepto interesante que es agente. Nos dice la resumiduma que un agente es cualquier entidad que percibe el entorno a través de sensores y actúa en ese entorno a través de efectores para lograr un conjunto o conjunto objetivo. Hay un subgrupo de agentes que se llaman los agentes de inteligencia, que son capaces de tomar decisiones y aprender a través de técnicas de aprendizaje automático. Entonces, cuando nos referimos a agentes en este contexto, vamos a referirnos específicamente a agentes inteligentes. Ahora, hilando más fino en lo que es aprendizaje por refuerzo, hay muchos algoritmos. El que ahorita se considera como estado del arte, el top, el más usado es PPO, Proximal Policy Optimization. Este fue creado por OpenAI en 2017. Recordemos que OpenAI es empresa en vanguardia de todos estos temas de IA. PPO, ¿qué hace? PPO primero parte de una estrategia que tienen los agentes, mientras va recolectando información de la interacción con el ambiente. Después calcula una función de ventaja, que es cuánto confía la gente en su acción tomada correspondiente a lo que se esperaba. Después va a actualizar su política, pero va a hacer que sea más probable tomar acciones que le den recompensas positivas y menos probable las acciones que le den recompensas negativas. Esta actualización de la política lo hace como un umbral. Este umbral hace que la política no pueda ser actualizada tan bruscamente y entonces va a poder ir convirtiendo más establemente la diferencia de sus algoritmos. Dentro del aprendizaje automático tenemos algunos enfoques. Estos fueron utilizados dentro del proyecto, que es el de computación. Consiste en darles una política de expertos, una demostración de juego a los agentes para que puedan imitarlo y poder actualizar su política en base a eso. Tenemos el segundo, que es el aprendizaje imitativo o empresarial alternativo. Igual que el primero, necesita una demostración del experto para poder guiar su comportamiento, pero va después a mejorarlo. Y lo hace a través de las famosas GANs, las redes generativas adversariales. Y por último tenemos el aprendizaje por currículo, que es simplemente una tarea grande, dividirla en subtareas que hacen que la dificultad vaya aumentando gradualmente. Bien, listo. Las herramientas utilizadas en este proyecto fueron primero Unity. ¿Por qué Unity? Porque Unity es el motor más famoso que existe actualmente. Más famoso significa mayor y mejor documentación, tiene una curva de aprendizaje más aceptable. ¿Por qué? Porque utiliza C# para los scripts. Ahora, .NET porque utiliza C# para los scripts, entonces obviamente utiliza .NET. PyTorch, ¿por qué? Porque Emedix está implementado sobre PyTorch. Anaconda, ¿por qué? Necesitábamos tener una restricción de versiones. ¿Por qué? Porque una versión de Unity funciona con una versión de PyTorch, que funciona con una versión de Python. Entonces, Anaconda ayudaba mucho en ese tema. También CUDA para poder enviar todo lo que es los cálculos aquí, los 60 que traen
procesador obviamente es solo posible si tenemos una tarjeta de video que soporte CUDA, que es claro, y VS Code, que es un editor de scripts para Unity. Entonces es un editor que puedes utilizar para cualquier cosa a través de los plugins de Mercado, es bastante personalizable y llega a un uso. Ahora, ¿qué metodología se utilizó para el proyecto? No existe una metodología que sea específicamente para videojuegos. Entonces, se escogió el Simple Programming. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer una iteración sumamente constante. Iban a cambiar bastantes cosas en el desarrollo, incluso ya muy avanzado en el desarrollo. También, como iba a ser bastante iterativo y el código iba a ser refactorizado constantemente, entonces se tenía que mantener una calidad. Ahí es donde se escogió por esos temas. ¿Qué cambia de lo original? Pues básicamente la etapa de la investigación la saqué en su propio paso, que me parecía que era bastante importante la parte de seguir investigando los documentos, los algoritmos, etc. Luego tenemos la etapa de establecer requerimientos, que eran pequeñas entregas. Luego se les hace una etapa que se llama coding, que es el diseño, el desarrollo y el análisis de este requerimiento. Luego se le hacían pruebas, es decir, las pruebas se mostraba que estaba listo para ser agregado al software, se acababa, se entregaba, y después para los siguientes requerimientos. No, volvía al diseño, al desarrollo, al análisis, y en caso de que tuviéramos una salida, volvía a los requerimientos, que es como un camino de ida y vuelta con la investigación para poder cambiarlos o adaptarlos o ayudarlos con eso. Ya, antes de comenzar con los entrenamientos, tenemos que hablar que en la presión por refuerzo hay tres elementos fundamentales: los agentes, lo que son el sistema de recompensas y lo que es el entorno de aprendizaje. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar del controlador del auto. Necesitamos un controlador que pueda ser utilizado tanto por los agentes como por el usuario. No tiene sentido tener un controlador para cada uno. Afortunadamente, Unity provee una interfaz llamada input para que el jugador pueda moverse a través del robot para los continuos, en forma 1. Siendo la analogía, uno significaría para adelante, uno para atrás, menos uno para la izquierda, uno para la derecha. Entonces, MLS provee a los agentes también generar inputs, pueden ser discretos, pueden ser ambos y pueden ser configurables. Entonces, la elección obvia era igual, dos valores continuos para poder mover. Ya. Entonces, ¿cómo creamos un controlador que pueda mover un auto a través de los valores continuos? Muy simple, gracias a la simulación de física, hay una implementación de una simulación de rueda de Unity, que es un wheel collider. Se le agrega a la variable motor torque del wheel collider una fuerza que es una constante por el input vertical. ¿Qué va a hacer? Va a girar la rueda y va a hacer que el carro avance. Lo mismo para el movimiento horizontal, se le da la variable triángulo y se multiplica por un ángulo en el que gira la rueda por el input horizontal. Y listo, tenemos un controlador que puede ser utilizado tanto por los usuarios como por los agentes. Ahora sí, empecemos con lo que es el entorno. Lo que lo compone primero son las paredes de entrenamiento. Esto sirve para guiar únicamente a los agentes por la pista, y los checkpoints, que esto sirve para guiar tanto a los usuarios como a los agentes por la pista. Eso les decir por dónde debería ir y la dirección en la que está la red. Luego vamos con los agentes. Primeramente, un agente obviamente no tiene auto, no necesita saber su entorno, verlo de alguna manera. Entonces, se le aplicó lo que son reglas, que son simplemente vectores con el primer layer que encuentren en el mundo del entorno de aprendizaje. Los layers siguen la forma en la que Unity maneja lo que son funciones. Ya, los segundos observaciones que se les dieron fueron dos valores, que son el producto de vectores adelante del auto y vectores adelante del checkpoint. ¿Por qué? Porque si es mayor que 0, significaría que está yendo en dirección al checkpoint, pero si es menor que 0, que está a la espalda. El segundo valor es el producto de puntos de vectores a la derecha del agente hacia adelante del checkpoint. ¿Qué pasa? Que si está 0, significa que está yendo la que no tiene ninguna curva. Así que es menor que 0, significa que tiene que dar la vuelta a la izquierda. Si es mayor que 0, significa que puede dar la vuelta a la derecha. Obviamente esto tiene sentido para nosotros, pero para los agentes esto no significa nada y deben inferirlo durante el entrenamiento. Ya, el sistema de recompensas es bastante simple.
Primero, usar un checkpoint correcto. En el incorrecto les da más uno. Usar un checkpoint en el correcto, pero en dirección incorrecta, es decir, de espaldas, es a 0,7. Y termina la carrera. O sea, todos los checkpoints en orden pasa más 10. Con las recompensas negativas o penalizaciones tendremos que usar un checkpoint correcto, menos 1. Y colisionar con las paredes, menos 1. Listo. Se realizaron 4 entrenamientos que iban sistemáticamente mejorando y aumentando, quitando cosas para poder llegar al comportamiento deseado. Si primero tenemos esta pista bastante simple, solo son giros a la izquierda, vamos a estar para el entrenamiento, checkpoints. Y el sistema de recompensas que se utilizó es el básico, que ya les expliqué, y observaciones de los productos juntos y de reyes. Estos son los parámetros de aprendizaje. Vamos a explicar rápidamente qué significan. Primero tenemos behaviors y damos un nombre, pues de cualquier, en este caso Tracer y Trainer Type. Aquí especificamos qué algoritmo utilizamos, qué implementación que provea MLIS, puede ser OCA, SAC o PPO. Y parámetros, aquí ya tienen one size, sabemos qué significan. For size es solo cuántas experiencias se guardan en memoria, one size cuántas experiencias están en el for size para hacer un descenso de gradiente. El learning rate es de la magnitud del descenso de gradiente. Entonces, estos 3 beta, epsilon, lambda ya son propios de lo que es PPO. Beta es un regulador de la entropía. Se hace que la política sea más aleatoria. Epsilon, hablábamos de que el PPO tiene un umbral para realizar la política. Ese es básicamente Epsilon. Lambda es cuánto confía la gente en su estimación actual, sabiendo lo que hizo antes, teniendo las mismas observaciones. Y número de época simplemente significa cuántas pasadas a la luz debe ser para poder hacer un descenso de gradiente. Network rating, estamos hablando de lo que es la composición de la red, para comenzar equipos. Hay units, las neuronas que están en las capas ocultas, y en un layer son las capas ocultas. Estas son fully connected, están 2, tienen 128 neuronas. Los mind steps, aquí hacemos la analogía en cualquier otro modelo para artificial, que sería el número de época, pero que son steps. Y estas 2 variables son simplemente para poder graficar este modelo. Entonces, los resultados que se dan después de 5 millones de pasos o 1 hora y media de entrenamiento es que la recompensa acumulativa va subiendo. Eso significa buenas noticias porque recordemos que la gente quiere maximizar esta recompensa. Y vemos que la distribución de la recompensa acumulativa está todo en los vientos. Están los agentes llegaron a una generación que les permitió maximizar esta recompensa. Y viendo los experimentos que pasó, se encontraron problemas. Primero, era que los agentes fueron utilizados en otra pista que no era entrenada. Tenían que dar vueltas a la derecha. Era la misma pista, pero con vueltas a la derecha. Los agentes no pudieron dar la vuelta. Eso obviamente se traduce en que se sobreajustaron. Entonces no era lo suficientemente dinámico. Era de esperarse. También hubo un problema en el sistema de recompensas. ¿Qué pasó? Que los agentes se subían a la pared de algún modo, se subieron a la pared y iban a lo largo del entrenamiento en la lista. No fue una curiosa de recibir la recompensa porque recordemos que le dimos -1 por colisionar con las paredes. No le dimos nada por permanecer en la condición. Entonces, eso es una falla en el diseño de la recompensa. Y otro problema que llegó es que se trataba mucho en tomar la primera opción que daba una recompensa positiva. Al principio siempre va a ser al azar, va a tirar números hasta que esos números se traduzcan en un movimiento que le dé una recompensa positiva y después va a seguir repitiéndose. Entonces, todos estos problemas ya se fueron arreglando en un segundo entrenamiento, en el que ahora hay un sistema de 2 pistas, de 2 puntos de pistas. El primero es de pruebas, de entrenamiento y signo de pruebas. Primero tiene 5 pistas, ahora tiene giro de la izquierda a la derecha, para arriba, para abajo, haciéndolo suficientemente dinámico. Y es un sistema de desaparición de cada uno, como siempre va a estar en el mismo. También se añadió para el problema de que se estaban demorando mucho PC y gay, PC siendo aprendizaje limitativo y gay generativo adverso. Se le añadió dándoles una demostración de probabilidad sobre estas pistas.
era yo cuando estas pistas diciéndoles cómo moverse. Y dice, añadirlas a los entrenamientos es bastante sencillo, llamándolo conocido. El esquema de recompensas que se diseñó un poco, se le dio ahora menos 1 por permanecer en la colisión con las paredes para evitar ese comportamiento extraño que tuvieron, y se les da menos 0,001 cada step. Aquí esto para fomentarle la que termine la carrera lo más rápido posible. En las observaciones también se les añadió lo que es el vector normalizado de la velocidad y también la magnitud de la velocidad con la esperanza de que pueda calcular por su ruta. Aquí tenemos los parámetros, aquí lo único que cambia sería el learning rate schedule, que es como un decaimiento del learning rate. Entonces, entre más se acerca a los max steps, se va a quedar cada vez más pequeño, lo que significa un entrenamiento más estable. Aquí añadimos lo que es el por signals, básicamente extrinsic, que es por defecto lo que recibe del ambiente, un gamma, que es el factor de descuento de estos valores de recompensa que vienen del ambiente, y el strain, que es lo contrario, es el factor por el cual se multiplican estas recompensas que vienen del ambiente. Para añadir gay y DC, únicamente se añade gay a la configuración y se le da una fuerza igual, por cual se multiplica lo que recibe de gay de recompensa, y se les da igual en donde se encuentran estas políticas de experto. Lo mismo con behavior plan, la implementación sobre la fuerza y dónde están estas políticas del experto. Entonces, después de 25 millones de pasos o 6 horas de entrenamiento, no dieron buenos resultados. Pero puedo ver la recompensa acumulativa va subiendo y después va en picada. Es malo. La duración del episodio está fluctuando mucho, sube y baja, sube y baja. Y la función de pérdidas de gain está bajando constantemente. Esto significa que la gente está repitiendo lo que le sirvió, no está explorando los pasos de soluciones completas. Entonces, se hizo una verificación con cómo se estaban comportando. Sorprendentemente, los agentes pudieron ir por la pista de test sin problemas, o sea, generalizaron el comportamiento de conducción. Pero había un pequeño detalle, que era que se quedaban, si es que chocaban contra la pared, quedaban atorados, no podían regresar a la pista. Se tenían algunas sospechas de por qué pasaba esto. La primera era que tal vez las observaciones eran insuficientes o tal vez muy confusas. La segunda es que tal vez el entorno no era lo suficientemente dinámico, no les proporcionó todas las experiencias para poder salir de esta situación. Entonces, que tal vez las políticas del experto jugando no les di este escenario en el que yo chocaba contra la pared y regresaba a la pista. Y todos estos problemas se fueron resolviendo en un tercer entrenamiento que fue aprendizaje por currículum. Se hizo aprendizaje por currículum. Se quería ir de lo más simple a lo más complejo para ver qué estaba pasando, o sea, ir descartando posibilidades. Como ven, en sí los entornos son sencillos, porque los checkpoints, correcto y correcto. Lo único que tiene que hacer la gente es pasar por el correcto y terminar. Aquí está un sketch de cómo iba a funcionar este entrenamiento. Tiene 6 thresholds, o sea, 5 opciones, en las que primero aparece mirando fijamente a quien quiere cruzar. Pues, ¿qué lo pasa? El siguiente edición es aparece rotado aleatoriamente en 90 grados para darle un poco de dinámica. Luego, en la tercera edición, pues ahora aparece rotado hacia la izquierda o hacia la derecha para que haga el giro. La siguiente era para que lo mismo que la tercera, solo que ahora aparece aleatoriamente en un radio donde normalmente aparecería, darle más dinamismo aún. La penúltima edición fue que estén de espaldas al checo que deben cruzar. Y el último que están aleatoriamente aparecen en un radio y aleatoriamente rotados. Sería la decisión más difícil. Entonces, ahí con el esquema de recompensas se mantiene y se sigue descarbonando porque se decidió tomar la recompensa para poder cambiar de elección. Entonces, si en la elección 1 recibía la recompensa de 1, en la elección 2 la recompensa base era 2 y así iban a aumentar. En las observaciones, por recomendación de la documentación y los foros de Unity, todo vector alimentado a la red debe estar en el espacio local de los agentes. Eso es una función simple de Unity, pero vale recargar. Y la magnitud de la velocidad anteriormente fue refactorizada. ¿Qué pasó?
Era una observación un poco que se estaba confundiendo, porque, digamos, yo camino a 10 metros por segundo hacia adelante, en magnitud del vector de velocidad es 10, pero si yo camino a 10 metros por segundo así, sigue siendo 10. Entonces, eso probablemente se estaba confundiendo. Ahora se ve la dirección en la que están avanzando y se le da muchísima esta magnitud. Aquí tenemos todos los parámetros de entrenamiento, son los mismos, simplemente aumentan lo que son los parámetros de environment, que está un poco difícil de ver, pero realmente tenemos una variable config value, cambia por currículo, la primera lección se va en sin rotación, y el compression criteria para esta lección es que se va a medir el recompensa, el threshold de la recompensa sea mayor que 2 y que va a tener que cumplir 100 lecciones teniendo una recompensa mayor a 2 para poder seguir a la siguiente lección. Sin múltiples significa no tomes las últimas 100 experiencias, toma un promedio, así, el entrenamiento, y eso va a hacer el entrenamiento más estable. Entonces, el valor va cambiando 0, 1, 2, 3, 4, 5, y es este valor el que determina las rotaciones que vimos en el slide anterior. Como vemos las gráficas, después de 12 millones de pasos o 3 horas de entrenamiento, en hacer el ecuador, porque se estaban viendo comportamientos problemáticos, la recompensa acumulativa va subiendo, la duración del episodio va bajando, eso es bueno. Este es el valor del config value a través del tiempo, alrededor de 3 millones ya estaba en el valor 5, o sea, en la última lección. Y hasta ahí estaría bien si nos fuera por la gráfica de volumen de pérdidas que va subiendo. Esto significa problemas, algo no estaba bien en el entrenamiento. Después se les verificó el comportamiento que estaba pasando. Había un comportamiento un tanto curioso, que era que los agentes no querían topar la pared de entrenamiento por nada del mundo. Entonces preferían quedarse quietos por acelerar y retroceder para no ser recompensados negativamente por quedarse quietos. ¿Por qué pasaba esto? Descubrió que este script que les daba la recompensa negativa por la colisión se ejecuta cada frame. Entonces, digamos, el juego está corriendo a 300 frames por segundo. Entonces, chocar contra la pared por medio segundo te da una recompensa de menos 150. Por un segundo, los de 300, entonces era demasiado. Por eso que evitaban tocar la pared. También algunos optaron por suicidarse, o sea, usar el primer checkpoint que veían para poder terminar el juego lo más rápido posible. Y fue una forma curiosa de maximizar la recompensa. También se notó que, a diferencia del primer entrenamiento los agentes no se demoraron como 5 o 6 veces más de encontrar la primera acción que les daba una recompensa positiva. Aquí no se usó SNGate porque no tenía sentido decirles qué hacer porque la tarea era muy sencilla. Entonces se demoraron más. ¿Qué es lo que pasó con respecto al primero? La respuesta viene a ser obvia. Una observación está mal. ¿Cuál es la que se aumentó? El vector de la velocidad. Probablemente se estaba confundiendo demasiado. Entonces se hizo un cuarto entrenamiento en el que se resolvieron todos esos problemas de significado. Primero, ¿qué pistas se utilizaron? La segunda. ¿Por qué? Porque ya se veía que está suficientemente dinámica como para enderezar el problema de conducción, como ya vimos. Pero se le dio un poco más de dinamismo copiando comportamientos del entrenamiento en que no aparecen siempre bien el chico que incluso ahora aparecen rotados lateralmente en los integrados o en un radio. El sistema de recompensas también ya fue diseñado casi incompleto. Ahora ya no tiene menos 1 por permanecer en la pared, tiene 0,001. ¿Por qué no se removió completamente? Porque si es que en el juego se van a dar cuenta que a grandes velocidades el auto es muy difícil de controlar. Entonces chocarse contra las paredes es algo normal. Es un comportamiento realista. Entonces, si quería que choquen, sí, pero lo mínimo posible para hacer el comportamiento realista. Ahora se hace una penalización constante de 0,001 solo si es que la magnitud de la velocidad es menor a 0,1. ¿Por qué? Esto es para hacerles que vayan, no se queden quietos nunca, lo que pasaba antes que se quedaban atorados. No solo van a recibir la penalización, solo van a ser quietos.
y ahora una recompensa positiva de la velocidad, la magnitud de la velocidad, por 0,1 cada step. Esto es para decirles que siempre vayan en lo máximo de la velocidad que tienen permitida. En las observaciones se aumentó lo que es el radio en los que estaban los breakers, porque tenían sospecha de que, como salían en un ángulo de 60 grados y estaban atorados contra la pared, no podían ver lo que estaba atrás de ellos. Entonces se les dio un ángulo de 120 para poder ver para atrás. No completamente para atrás, pero sí un poco para atrás. También se le removió la observación del vector de la velocidad. Es un medio más sencillo. Simplemente es la resta de la posición del cheque que debe usar y la posición del agente en este momento. También se añadió un stacking de uno de los observaciones. ¿Qué significa esto? Significa que ahora van a coger las observaciones de este step y del step anterior para tomar una decisión. Esto con el fin de que puedan planear un poco su trayectoria. ¿Por qué se añadió esto? Por recomendación de los foros y gente que ha trabajado bastante con MLX, fue un consejo que me dieron. Y las observaciones, todas las observaciones que sean vectores, ahora están en el espacio local de la gente, todas las observaciones también están normalizadas, y también se descubrió que había un bug, algo que no se vio en el controlador, que era que si no aceleraba, la rueda llegaba a girar, infinitamente, lo que va a hacer que el auto aumente su velocidad infinitamente. Todo tiene una velocidad tope. Con esa velocidad tope es como se normaliza la magnitud de la velocidad. Estos son los parámetros de funcionamiento que cambió. Simplemente la composición de la red, como teníamos sospecha al principio, se le dio ahora que sean 3 layers y tengan 256 neuronas. Ahora se les bajó la fuerza que tiene Gale. Se le bajó de 0.5 a 0.3. ¿Qué pasó? Que los agentes no estaban explorando todo el espacio de soluciones, entonces con menos fuerza en Gale ahora van a priorizar los recopiladores extrínsecos. Y Behavior Cloning ahora tiene una fuerza de 0.4 y solo va a funcionar hasta el step 750.000. A partir de ahí ya no juega. ¿Por qué? Porque solo se utilizaba para que el tiempo en que encuentre la primera acción, que es una recompensa positiva, sea menor. Entonces se les dio después 100 millones de steps, pero se le cortó a la mitad. Los resultados después de 50 millones de pasos, son alrededor de 9 horas de entrenamiento, las gráficas ya son alentadoras. Entonces la recompensa positiva, la recompensa acumulativa sube, baja de golpe y después comienza a subir constantemente. Eso es bueno. La adopción del episodio va bajando constantemente, eso es muy bueno. Y la función de pérdidas va bajando. Hasta ahí también sería un éxito si no hubiéramos contrastado cómo se comporta. Entonces, viendo cómo lo hacen, si ven en la primera imagen, los agentes están ya conduciendo sobre la pista de testing sin problemas como antes, pero ahora ya no se quedan atorados. Manualmente se le atoró, dándolo contra la pared, y el auto tuvo un comportamiento un poco interesante. Hizo un giro en J. El giro en J es una técnica en la conducción en el mundo real en la que da un giro de 180 grados sin perder velocidad. Como pueden ver en la imagen 2, le pude grabar ese comportamiento en un agente que apareció de espalda de chico de ciudad. Obviamente este comportamiento no les programé para que hagan eso, no les enseñé que hagan eso en las demostraciones del experto, simplemente lo aprendieron a través del aprendizaje. Estaba muy curioso. Y con este comportamiento, este cerebro que tiene este comportamiento que queríamos, el deseado, podemos concluir que ya se logró el objetivo principal, que era desarrollar un prototipo funcional de un videojuego que implemente agentes inteligentes en una competencia por refuerzo. Porque ya tiene el cerebro, entonces, pues, como dicen coloquialmente, carpintería. Se subestimó también la dificultad que presenta el diseño de un correcto sistema de recompensas y el ambiente de aprendizaje. Como vimos, un proceso constante de iteración, mejora hasta llegar al comportamiento que queríamos sin que hubiera también comportamientos de datos. Se implementaron algunas técnicas del estado del arte en el proyecto que contribuyó a mejorar la eficiencia y también el tiempo. ¿Qué pasó? Si usábamos solo BC, la gente solo iba a copiar la política del experto y nunca iba a mejorar. Es un problema que tiene Behavior Cloning. Con Gale, este problema se ve solventado porque el Gale copia la política del experto, pero siempre trata de mejorar lo que hace la red generativa a veces.
Y todo esto en conjunto también con el currículo que se utilizó más como para verificar errores, ayudaron a implementar este comportamiento en menos tiempo que nos tomaría haber programado todo esto con técnicas de programación convencionales. Como recomendaciones de este proyecto, diría que es recomendable empezar con un comportamiento core, o sea, definir qué es lo más básico, en este caso conducir. Ya tenemos lo más básico, entonces podemos ir escalonadamente aumentando cosas, como por ejemplo, estos juegos de Nintendo, en los carros tienen armas, disparan, todo eso se puede ir aumentando ya en este comportamiento, se puede ir reentrenando el mismo cerebro. Ahora, es importante analizar exhaustivamente las opciones que se van a dar. Una recomendación es que pensemos qué es lo mínimo que yo necesitaría para poder usar el primer check y darles a las observaciones, porque en muchos casos se les da las observaciones, lo único que hacemos es confundirles. Fue lo que pasó con el factor de la velocidad, por ejemplo. Y que la validación cruzada en este tipo de aprendizajes es diferente a los otros tipos de construcción de modelos, en que se hace con niveles de algoritmos. Este debería ser una combinación entre observaciones, esquema de recompensas y el entorno y los hiperparámetros. ¿Por qué? Porque simplemente una observación puede ser la culpable de que no estemos llegando al comportamiento deseado. Lo mismo el esquema de recompensas puede hacer que se sobreajuste y los hiperparámetros puede que, como dijimos, el comportamiento que deseamos sea muy complejo para la red. Entonces hay que ir tuneando estos parámetros hasta llegar a lo que queremos. Como nota final, tengo un video en los que les grabé a los agentes de su primera conducción en la pista que diseñé ya para el juego. Entonces, esta es la primera vuelta que se dieron sobre esta pista. En esta pista también le aumenté lo que son los obstáculos que ahorita son invisibles para el gente, pero también para la exploración. Ahí deberían bajar la velocidad. No lo veo en el árbol. Como nota curiosa, la música que están oyendo está generada por inteligencia artificial. Permiten tocar la pared lo máximo posible para maximizar el completo, pero también la toca cuando obviamente es necesario. Aquí, como datos curiosos, CPU2 aquí se atoran y no sigue la carga, pero vamos a ver después que ya logra solventar eso. Un poco anticlimático, pero bueno. En el juego aquí en Marco no quieren revisar una tecnología, pero con esto ya podríamos ya concluir. Entonces yo les agradecería mucho su atención y yo quedaría abierto a sus preguntas. Para el giro de las ruedas, para considerar el privado en el 1. Tendría sentido considerar un intervalo de considerar Claro, una pregunta. El controlador está en el sistema 1 y en el giro horizontal porque el ángulo que se definió es de 60 grados. O sea, puede girar, digamos que el ángulo de efecto es de 360. Desde menos 1 a 1 puede ser desde 0, desde menos 360 hasta 360 se va a girar todo su eje. Porque no es realista, entonces. Es bien un ángulo de 60. ¿Por qué? Porque los inputs eran de menos 1, entonces de menos 1
porque el usuario, el operador, tiene interfaz de Unity que solo saca de menos uno a uno los valores. Entonces, para hacer ese parte, ¿no? Pues la normalización consiste en la mediación de los entonces podría sí, también podría ser por eso, aunque no tendría mucho problema porque lo que genera son salidas. No es que ya estén entrando los datos que devuelve la gente después de toda la entrada de normalización y todo eso. Más de una duda. Todos acabamos de verificar, ¿no es cierto? Tiene un sistema de entrenamiento que necesita consultarse. Porque estos carros, más o menos la idea es un poco la parte básica del carro, ¿no es cierto? Pero no sé si consultaste qué modelos que utilizan esos juegos. Igual debe estar hecho con Unity o Real. Claro, Nintendo es un poco receloso en cómo hace sus técnicas, pero probablemente utilicen aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de implementar estas cosas. Por ejemplo, la analogía con el GBJ, programar eso es muy difícil, o sea, para mí lo veo muy, muy complicado. Pero solo dando estos sistemas de entrenamiento, los entornos, lo llega a hacer solo. Entonces, yo creo que lo hacen con, no sé si con PPO, pero lo hacen con aprendizaje por refuerzo. Y lo van escalonando, o sea, primero llegan, digamos, a la conducción, después meten más cosas, como por ejemplo, ahorita los agentes no pueden ver a los otros, eso es una limitante ahorita, pero solo se les añadiría a ley en la colisión de las pares de entrenamiento para que los puedan ver, eso requiere también entrenar y ahora pueden evitarles, luego se va a, no sé, yo diría, estas cajitas que ponen Minecraft a los premios, y disparan eso. También se les puede ir añadiendo y solo se les aumenta en la detección de los tuercas y ya saben y pueden deducir qué significan porque les damos recompensa positiva por cogerlos y luego golpear a alguien con ellos. Todo esto se va escalonando hasta tener un comportamiento ya que se requiere. Y también hacen una técnica interesante que es la dificultad. Entonces hacen diferentes entrenamientos y el más refinado vendría a ser como lo más difícil. Y el más fácil puede ser tal vez alguno que tuvo un error o algo así. Algo así hacemos. Veo que hay algunas cosas que no se explica a usted, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y veo que también hay, no sé, según desde mi punto de vista, pocas métricas. Veo que, no sé, la una es la loss, ¿no es cierto? Que debería bajar. La otra, no sé, es precisión. ¿Aquí ahora sí? No tenemos precisión, aquí es la recompensa acumulativa. Exacto. Por eso, pero digamos que no sé si hay más la posibilidad de tener más métricas. ¿Para qué? Para tener más claro qué es lo que está pasando. Lo que justamente usted dice, no me explico por qué. Entonces, si tuviéramos más métricas, podríamos saber a lo mejor un poco más de claro. qué es exactamente lo que está pasando con el comportamiento. Si yo veo dos métricas, lo veo muy poco. No sé si existe la posibilidad aquí de implementar más métricas. Sí, buena pregunta. Lo que pasó aquí es que TensorFlow sí muestra muchas gráficas, demasiadas. ¿Eso con TensorFlow? Claro, eso es implementado también TensorFlow. Ok, tiene muchísimas gráficas. Tiene, yo creo que son 18. No entrar en la por eso cogí las más importantes. La perspectiva, la duración del episodio, la de pérdidas. Sí. También, si se recuerdan, en Gate había la duración de pérdidas solo de Gate, de generativo empresarial. ¿Qué pasa? Que las gráficas a veces dicen algo, pero el comportamiento es sumamente errático. Por ejemplo, hubo un entrenamiento que no mostré porque básicamente fue un error en el que todo parecía correcto, pero los agentes iban de espaldas. Aprendieron a ir de espaldas siempre. Entonces, no sé por qué hicieron eso, pero se debió haber sido por una observación. Sí, no están aprendiendo de ese modo porque usted lo que decía, no había la restricción de que vayan 10 kilómetros por hora hacia adelante y 10 atrás. Claro, o sea, no notaba esa diferencia. Todo es un conjunto de
medida de la pared. No sabía que iban a hacer eso, pero estuvieron abusando de la física. Solo por no decirles que tienen recompensa negativa por permanecer en energía. Entonces, las gráficas sí pueden darnos una idea de qué está pasando, pero tenemos que contrastar con el comportamiento. Es que el comportamiento no está exactamente programado para eso. Claro, ellos llegan a ese comportamiento por su cuenta. Hay un ejemplo de un paper en el que, por ejemplo, hay una arañita que la programan para que pueda mover sus patas, moverse. Pero le programan, le dicen una cosa que es no toques el suelo. Entonces la araña lo que hace es darse la vuelta para atrás y caminar con los codos. Entonces, eso es como eso, tipo de comportamiento. Porque no está claro. Entonces, ese es el problema, porque no hay mucha claridad, porque nunca dicen exactamente qué está pasando, ¿no? Hay que verificar cómo se está comportando. No, es que la cosa es que eso digo, cuando está usando agentes, o sea, algo que no restringe, pues resulta ser que justo eso es como el humano. Dice lo que no está prohibido está permitido. Claro, es lo que está pasando. Exactamente. No, de eso nada más. Bueno, si está, como digo, Hotel Software pues, también tiene la dificultad de programar eso, porque eso ya es mucho más complejo también visualizar y revisar eso. Mezclar todo esto sí es un gran reto. Más bien me parece algo muy interesante haber combinado tantas cosas. Hotel Software no lo mencionó. Estaba con duda de que era, como que no era, pero en todo caso se utilizó esa herramienta que es muy potente para esto, sobre todo, para poder darse cuenta qué es lo que está pasando. Pero claro, esto es que cuando usted tenga esos datos, si no es como les decía, estoy entrenando un sistema, pero lo estoy haciendo a ciegas, no estoy viendo lo que está pasando. Pero con el software implementado de manera óptima, pues se pueden hacer estas cosas. Y por lo demás, pues